principalmente yo. Esto que ustedes van a ver a continuación no es algo ensayado, no es mucho menos preguntas que les compartimos a ellas antes de realizárselas, es algo espontáneo. Yo creo que ha nacido del corazón de Dios y que va a ser el Espíritu Santo quien les va a hablar a ustedes. De corazón les pido que estén atentas y que reciban de parte de Dios lo que Él tiene para ustedes el día de hoy. Porque lo que vamos a hablar son sus historias, sus testimonios. No es algo que nadie les haya contado a ellas, sino precisamente su vivencia con Dios y con el Espíritu Santo. Tenemos mucho que aprender de ustedes y realmente yo quiero ser la primera que escuche lo que Dios tiene para decir hoy. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra hermana Julie. Por ser la última, se gana la primera bendición. Gloria al Señor. Hermana Julie, nosotros hablamos en este foro, hemos dicho que vamos a hablar acerca de la sujeción. Pero muchas veces no conocemos qué es sujeción. O tenemos conceptos erróneos, conceptos que no son los correctos, ni mucho menos el que Dios quiere que nosotros entendamos por sujeción. Ahora, según su experiencia, según lo que usted ha vivido, ¿qué es en esencia la sujeción para usted? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, en el tiempo que tengo en el Señor, ¿verdad? Lo que he aprendido gracias a las clases, a los discipulados que he recibido, yo creo que la sujeción es una forma de nosotros demostrar el amor a Dios, porque si amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra, ¿verdad? Para mí la sujeción es el deseo de agradar a Dios, primeramente, es eso, el deseo de agradarlo, el deseo de aprender más en sus caminos, porque cuando llegamos al Señor, nosotros desconocemos todas estas cosas, ¿verdad? Todos los hombres o mujeres, pues, pero en este caso nosotras las mujeres desconocemos este tema de la sujeción, es algo nuevo. Venimos de un sistema en el mundo, ¿verdad?, que no nos enseña lo que es la sujeción, no nos enseña que debemos respetar a nuestros esposos si somos casadas, y si somos jóvenes, solteras, tampoco, porque ahorita se han perdido mucho los valores en los hogares, ¿verdad? Entonces también traemos muchas veces del hogar ese mal concepto de hacer caso, por decirlo más de una forma más cotidiana, ¿verdad? Más coloquial, que es hacer caso. Entonces cuando llegamos al Señor esto es nuevo y muchas veces o generalmente choca con lo que nosotros venimos a los pies de Cristo. Entonces cuando empezamos en esto de la sujeción, quizás a mí me pasaba, no, si yo tengo que hacer caso, yo tengo que hacer lo que Él diga, está bien, pues, ¿cuántas veces uno no dice una expresión como esta? Si se quiere es normal en la enseñanza que traemos, equivocada por supuesto, pero cuando llegamos a Cristo y empezamos a conocer todo esto de la sujeción, nos damos cuenta que es una bendición para nosotras el sujetarnos. Si nosotros nos enfocamos bien en lo que es la sujeción, no significa que yo soy menos que mi esposo, en este caso voy a hablar yo como casada, yo no soy menos que él, según el Señor, no, pero si el Señor me da a mí, me sugiere que yo reconozca la autoridad de Dios puesta en mi esposo. Y entonces cuando yo observo todo esto en la palabra de Dios, me doy cuenta que la primera beneficiada soy yo, porque es una cobertura que está sobre mí, ¿verdad? Entonces imagínate, voy a poner un ejemplo muy cotidiano que nos pasa. A lo mejor a algunas de las que están aquí les ha pasado algo así. Cuando yo llegué al Señor, si a mí alguien en mi casa iba y me quitaba algo en prestado, yo se lo prestaba, sin importarme la opinión de él cuando llegara, de mi esposo. Y por supuesto esto generaba un conflicto, ¿verdad? Porque bueno, ¿por qué tú le prestaste eso? Y mucho más era una herramienta de trabajo de él. Entonces cuando empiezo a conocer todo esto a través de un famoso discipulado llamado Tito, ¿verdad? Muchas, a lo mejor algunas lo recibió junto conmigo, pero empecé yo a poner en práctica
lo que era eso. Entonces la sujeción es a todo nivel. No es que yo me voy a sujetar a mi esposo nada más en lo que respecta a las cosas del Señor, no. Es en el hogar, es en las decisiones que tengo que tomar, ¿verdad? Entonces, bueno, se presentaron esas oportunidades después de recibir, en el proceso de recibir este discipulado, y yo me acordé de la sujeción. Sujétate. ¿Ve? Entonces, bueno, hice caso en esto y, bueno, me vinieron a prestar algo y dije que no, porque tiene que esperar que llegue mi esposo se llama Jason Flores, y entonces esto trajo un choque a mi vida, a mi entorno, porque uno se acostumbra, bueno, a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y la gente observa estas cosas también, el cambio, oye, esta no era cristiana, ahora es, y entonces los más allegados comienzan a ver esas diferencias, y dije, no, cuando él venga. Entonces empiezan los comentarios, ay sí, debe ser que se va a poner bravo si tú me prestas la pala, por decir una cosa. Entonces, no, sin necesidad de yo explicar, ¿verdad?, si él se va a molestar o no, yo sé que estoy obedeciendo un principio que está el Señor enseñándome en esa nueva etapa de mi vida. Entonces empecé a hacer esos arreglos, ¿verdad?, esos ajustes en mi relación con él. Y al principio fue fuerte para mí, pero vi un impacto positivo en él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estoy reconociendo su autoridad y ellos se van a dar cuenta cuando nosotros reconocemos esa autoridad. Eso es una honra para el esposo, que nosotras como esposas podamos reconocer la autoridad que hay en ellos. ¿Ves? Entonces, como este ejemplo, pudiera ponerle muchos otros que me han pasado, cotidianos, como decía la hermana Carolina, son cosas que no son, es algo preparado, que nosotros lo vamos a rebuscar con palabras, no. En estas pequeñas cosas, en que tú emprestes algo de tu casa, sin el permiso de tu esposo, o que tomes la decisión de ir a un lugar sin consultarlo con él, todas estas cosas tienen que ver mucho con la sujeción. Yo estoy segura que a lo mejor mientras yo estoy aquí respondiendo esta pregunta, porque mire la pregunta que ella me hizo y todo lo que ha salido de allí, muchas a lo mejor les vino a su memoria alguna escena, algún momento de su vida, cuando tomaron una decisión sin consultar a su esposo, y qué resultado trajo eso a su vida. En ese momento trajo un choque, trajo un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos violando un principio divino, un principio de Dios, que es la sujeción. Entonces no es irnos a la sujeción a algo muy exuberante, algo así como que no, sino en las pequeñas cosas nosotros también honramos a Dios, y tenemos que sujetarnos tanto en esas decisiones como en las decisiones que podamos tomar en Cristo Jesús con nuestros hijos. Entonces, cuando yo hago esto, entiendo que si yo me sujeto a mi esposo, yo estoy automáticamente obedeciendo a Dios, porque el Señor es la cabeza de mi esposo y mi esposo es mi cabeza. Entonces, no, yo le hago caso a Dios, pero no me sujeto a mi esposo. Entonces, no, ya ahí ya se pierde la esencia de lo que es la palabra. Entonces yo creo que la sujeción es mostrar ese respeto a Dios, ¿verdad? Reconocer la autoridad del Señor sobre Él y a su vez Él sobre mí. Eso para mí la sujeción. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya apenas estamos comenzando y ya hemos escuchado testimonios. Entonces, testimonio hay. Bueno, hablamos de sujeción, definitivamente tenemos que entender qué es la sujeción. Sujetarnos es agarrarnos, aferrarnos, engancharnos, de tal manera de que no nos podamos mover, de que no nos podamos caer. Cuando nos aferramos al Señor, lo más probable es que no caigamos si estamos verdaderamente aferradas a Él. Muchas veces nos sujetamos a cosas que no son cosas que le agraden al Señor. Muchas veces estamos sujetas a tradición, a costumbre. Particularmente yo comentaba con la pastora de que quizás en nuestras casas, nuestras madres o nuestros padres nos hayan dicho, pues mira, tú no tienes que sujetarte a un hombre, tú no tienes que ser sumisa ni mucho menos esclava de un hombre. A mí en mi casa me lo decían, tú no le tienes que bajar la cabeza a un hombre, bien sea mi esposo o cualquier otro hombre, tienes que ser una mujer independiente. Entonces nosotras nos sujetamos a esto, a una costumbre, a una tradición que no hace que nos sujetemos realmente a la autoridad de Dios. Porque muchas personas dicen, yo me sujeto a Dios, mas no me sujeto al hombre.
de eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces, nosotros primeramente debemos reconocer la autoridad. Debemos reconocer quiénes son nuestras autoridades, a quién nos vamos a sujetar y entender que la sujeción es parte del modelo de Dios. Y nosotros queremos parecernos ¿a quién? A Jesús. Jesús es nuestro modelo. Y en la palabra dice que Jesús se sujetaba a su Padre. Él dice en la palabra de que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, de su Padre. Entonces la sujeción va más allá de lo que podamos entender. Pensamos, bueno, al sujetarme soy esclava. Al sujetarme no tengo opinión. Y esos son conceptos errados. Son conceptos errados que el enemigo trabaja en tu mente y en tu corazón para hacerte llevar a no sujetarte a tus autoridades. Y pues eso lo vamos a ir poco a poco hablando. ¿Cómo nos contabas? Nos contabas que tienes muchos testimonios, particularmente que has vivido con tu esposo acerca de la sujeción. Como vimos que el tema principal de este foro es la sujeción y el verso en Efesios 5:22, particularmente de eso, de ese verso, ¿qué experiencia que tú creas que pueda ser de bendición para ellas puedes contarnos, puedes hablarnos hoy de cosas tan pequeñas como esa que contaste, de prestar algún instrumento, de tomar decisiones sin consultarlas antes? ¿Qué otro ejemplo, qué otra vivencia has tenido con respecto a esto en el Señor? ¿Qué te ha ministrado el Señor? Que podamos nosotras nutrirnos de eso el día de hoy. Bueno, mira, yo creo que cuando nosotros llegamos al Señor en cuanto a esto del texto, la sujeción tiene que ser algo voluntario, ¿verdad? Primeramente, porque si no lo hacemos de voluntad, en amor, tampoco sirve, vamos a decirlo así, porque lo vamos a hacer como con una mala actitud, ¿verdad? Lo vamos a hacer con una mala actitud. Pero en el caso de nosotras, cuando ya llegamos al Señor, si queremos crecer en este camino del Señor, si queremos madurar en el Señor, debemos poner en práctica esa palabra. Eso nos va a llevar a nosotras a nuevos niveles en la presencia del Señor, porque la Yuli que llegó a Cristo no es la misma de hoy, ¿eh? La Yuli que recibió el discipulado de Tito en aquel entonces no es la misma, ¿eh? Las decisiones que se toman ahora no son las mismas en aquel entonces. Entonces yo ahorita con todo esto del foro uno recuerda todas esas cosas, todos esos momentos, y uno dice, wow, Señor, gracias, porque definitivamente no soy igual, no soy la misma. Gracias a ti, gracias a tu palabra. La sujeción no es fácil, hermana. A lo mejor ustedes están diciendo, sí, se les hará fácil a ellas. No, es difícil, cuesta. Yo siempre digo algo, al esposo le cuesta tanto tratar a la esposa como un vaso frágil como a nosotras sujetarnos a ellos. Eso cuesta, por lo que les decía ahorita, porque venimos mal enseñadas, ¿ven? Mal formadas de nuestros hogares, hay una mala formación. Entonces cuando llegamos al Señor, bueno, por supuesto estas cosas chocan, pero si les tendría que dar un consejo en esta tarde, sería, vamos a hacerlo, por amor a Dios, por amor a nosotras mismas también, ¿ves? Por amor a nuestros esposos. Yo en esto de la sujeción tengo muchas anécdotas, muchos testimonios, de verdad que son cosas que en su momento fueron difíciles, pero hoy me dan risa, hoy me río de ello. Pues en su momento fue fuerte poner esas cosas en práctica por lo que les digo, porque eso genera un choque tanto en nosotros como en nuestro entorno, porque si es la familia muy cercana, entonces, ay, ¿por qué se metió evangélica? Ahora ahí sometía, eso no es sometimiento, o sí, a Dios, ¿verdad? Pero es una bendición para nosotras, para nuestros hogares, para nuestros hijos. Dígame si son niñas, hembras, wow, porque causa un impacto pues en sus vidas. Yo siempre digo que la mejor forma de predicar es con el ejemplo, ¿verdad? Con la vivencia. Porque no es igual que yo les diga a ustedes, hermanas, tenemos que sujetarnos. La palabra de Dios dice en Efesios 5:22 que las mujeres debemos estar sujetas. Y qué tal que un día yo esté en la calle y ustedes vean una mala actitud en mí hacia mi esposo. Entonces eso lo va a derrumbar todo lo que yo pueda decirles en este momento, sino que eso es algo práctico, esto es algo diario. La sujeción es algo de todos los días.
a cada momento, en todas las cosas, en toda decisión. Entonces, es eso, pues, no sé, es vivirlo a cada momento y en eso nosotros damos gloria a Dios. Eso es un acto de adoración a Dios. La sujeción es un acto de adoración a Dios. Así es. Yo leía un significado de la palabra sumisa y decía que ser sumisa es la verdadera adoración a Dios. Es una verdadera adoración a Dios porque nace desde el deseo más profundo de nuestros corazones de obedecer a Dios. Y de eso se trata esto. Quisiera preguntarle pues a la pastora Lady. Sabemos que todas tienen testimonios, todas tienen una historia que contar. Quisiéramos nosotras saber si en este tiempo de todo lo que a usted le ha tocado vivir en el Señor, bien sea la sujeción con su esposo, la sujeción a sus autoridades en la iglesia, porque también es importante, la sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes. Quisiéramos saber si para hablarle acerca de este tema hubo un vaso escogido por Dios que le hablara acerca de la sujeción, que le dijese y le instruyera, en este camino de la sujeción. Entonces, ¿qué puede comentarnos acerca de esa persona o ese instrumento que Dios utilizó en este caso en su vida? Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Estabas hablándome de si hubo un vaso en el que Dios usó para someterme para lo que es la sujeción o someterme a una autoridad. Cuando llegué a Pueblo de Dios, nunca olvido y siempre lo voy a decir, fue ayer. Eso fue ayer, pero un ayer largo. Sí, gloria a Dios porque Dios me trajo a un puerto seguro. Y como decía mi hermana Julie, ella no es la misma, yo tampoco. Gloria a Dios. Y entonces empezamos, Dios allí empezó a tratar conmigo y les cuento que yo era una mujer, Dios mío, con un carácter fuerte, que era lo que yo dijera. Y cuando me tocó en la parte del servicio, recuerdo que había un niño que su nombre así de cariño era Tito. Y Tito era el que la pastora había instruido en las cuestiones del que el desinfectante, el jabón, el tobo del coleto, la jarra del agua, hasta dónde la tenía que llenar, la medida y cómo iban todas las cosas en la cocinita pequeña que teníamos en ese entonces allá en el Ateneo. Y cuando a mí me tocó esa parte del servicio, tenía que también limpiar y también llenar la jarra. Entonces, cuando yo le digo, pastora, ¿qué tengo que hacer? Entonces ella me dijo, pregúntele a Tito. Entonces yo era un niño, Tito era un niño en ese entonces, no sé, recuerdo que tenía como 12 añitos, ese niño, y yo una vieja ya, una ya mayor de edad. Imagínate, ya puedo decir experimentada ya en cuestiones del aseo, de la limpieza, de cómo llevar una casa, ¿verdad? Pero Tito tenía las instrucciones que yo necesitaba. Y yo le doy la gloria a Dios, porque la pastora me dijo, pregúntele a Tito, y yo le pregunté a Tito. Y Tito me dijo, usted tiene que hacer esto, hermana, este es el tobo del coleto, este es el tobo del agua, usted no puede mezclar los dos tobos, el cepillo no lo ponga así, la jarra va, el agua hasta aquí, y va en este lugar de la nevera, todo como él me decía, y yo me sometí a esa autoridad que Dios había puesto allí, porque él para mí era autoridad. Claro, él había sido puesto en esa área para servir. Y ya él sabía todas las cosas, cómo se hacían, y yo estaba llegando y yo tenía que aprender, ¿verdad?, de la manera como se estaban llevando las cosas en la iglesia y tenía que hacerlo tal cual como a él le enseñaron, yo también lo hice. Y yo le preguntaba, Tito, o a veces le decía, Titico,
Titico, Titico, ¿será que lo lleno para acá? Sí, así, hermana Lady. ¿A dónde la tengo que poner? En la nevera. Ella va acá. ¿A qué hora tengo que ponérsela a los pastores? A tal hora, hermana Lady. Estaba aquí, estaba en la mesita aquí. Y usted no ponga los vasos boca abajo. La pastora no le gustan los vasos boca abajo. Póngalo boca arriba, porque por ahí hay chiripas y esto y lo otro. Entonces, el higiene y la cosa. Todo tal cual como él me decía, yo lo hacía. Y para mí fue de bendición. Ese niño me ministró bastante. Y yo todavía, o sea, es tanto lo que me ministró que todavía hablo de él. Y siempre cuando tengo que compartir algo, siempre en cuanto a cuando uno se tiene que someter, como dice la Biblia, someteos los unos a los otros, ¿verdad? Porque esto agrada a Dios. Entonces cuando yo toco ese tema, siempre nombro a Titico. Gloria a Dios. Bueno, lo que podemos ver nosotros aquí es que cuántas nos identificamos con el hecho de que sujetarnos no se nos hace fácil. Cuántas nos identificamos con que muchas veces pensamos que tenemos la razón y no queremos doblegarnos. De el hecho de que ella tuviese mayor edad que su autoridad es algo tremendo, porque muchas veces se nos hace difícil decir, bueno, ¿cómo me voy a sujetar a alguien que en edad y en conocimiento quizás sea menor que yo? Pero la palabra dice que toda autoridad proviene de Dios y Él estaba en autoridad. Debemos reconocer nuestra autoridad. Es primordial que lo hagamos. Y yo me pongo a observar y yo digo, es de bendición, y fue de bendición porque yo ahorita, al sol de hoy, yo veo una pastora sentada allí. Una pastora que ha sido trillada por el Señor y que ha sido sumisa y sujeta al Señor. Ahora bien, hay cosas que sí, no se nos hacen fáciles. Yo quisiera preguntarle si en algún momento usted creyó que no podía llegar a ser sumisa, por ejemplo, en su matrimonio. Voy a hacer así como dicen, como hacen por ahí. Sí, lo creé. En un momento dije, Dios mío, esto es muy fuerte para mí. Sí. Les voy a contar algo. En el hogar donde yo me crié, yo siempre vi esto en mi abuela, la que me crió, la mamá de mi padre. Ella tenía cierta afinidad con los varones y con las hembras era otra cosa. Y entonces los varones eran superior a las mujeres. Y eso a mí me molestaba mucho porque el hombre tenía más, mejor, ¿cómo es? Un concepto para ella de que el hombre es hombre y es macho y puede hacer lo que quiera. El hombre puede hacer lo que quiera porque para eso es macho. La mujer no. La mujer se tiene que aguantar al marido, sujetarse al marido, así el marido sea lo que sea. Y yo siempre decía de niña, pero yo no voy a ser así. Decía, no, sí, está bien. Un día le dije a mi abuela, mire nona, yo le decía nona, mire nona, eso era en su época. Esta época es otra cosa, le decía yo. Olvídese de eso, que cuando el hombre no sirve, no sirvió y listo. No es la primera mujer que se queda con un hijo y sigue para adelante. Yo he visto mucho en eso. Y ahí están, no necesitan de un hombre. Yo le decía eso a mi abuela. Y ella me decía, las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. ¿Qué? Eso es mentira. Señor, ¿cómo se le ocurre? No, sí, ellos pueden hacer lo que ellos quieran y yo, la mujer no. Eso no va conmigo. Yo le decía eso a mi abuela. Y yo decía eso. Y no me sujetaba a mi esposo, para nada. Es más, mi esposo, y se debe estar riendo ahorita, ¿verdad, mi amor? Me tenía que traer la lata de leche Camprolá para el niño, porque si me traía otra leche, tremendo regaño yo le echaba a mi esposo. El pañal tenía que ser la marca que yo le dijera. No le daba chance a él de equivocarse porque si no le caía el techo en la cabeza. Y así, y yo era todo, yo era lo que yo quería. Por eso es que cuando Jesús vino a mi vida y me sale este texto en la Biblia, yo dije, Dios mío,
yo no voy a poder con esto. Pero el Espíritu Santo, gloria a Dios, me dijo, yo estoy aquí para ayudarte. Porque la Biblia habla y dice que si nosotros nos sometemos, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra que Él a su tiempo nos va a exaltar. Y yo era una mujer que echaba a perder las cosas porque lo hacía todo de mala gana. Un día mi esposo tenía que ponerse una camisa y plánchame esta, y agarró yo y él dio la espalda y yo agarré la plancha y ¡plá! Y brava, molesta porque tenía que planchar la camisa, ¡pah! Le di, la plancha se echó a perder. Negro, se echó a perder la plancha. ¿Qué le pasó? Yo no sé. Se echó a perder la plancha, pero fui yo la que porque lo estaba haciendo con una molestia. Porque a mí no me gustaba eso de que mi abuela siempre puso diferencias. Y entonces eso me chocaba. Y yo, ¿por qué? Yo, a ver, un momento en que yo decía, pero ¿por qué yo voy a ser cachifa de mi esposo? Está bien. No, eso no me parece. Yo creo que él y yo somos iguales. Sí. Pero en el orden de Dios, el hecho de que la mujer se someta a su esposo, se sujete a su esposo, no la hace, como dice mi hermana Julie, menos. Al contrario, Dios nos dio una posición importante en el matrimonio y junto al esposo. Mire, hermanas, que cuando Tito entró a mi vida, el famoso discipulado Tito, entendí tantas cosas, dejé de echar a perder las planchas y empecé a hacer las cosas todo en el orden de Dios. Recuerdo que una vez llegó mi esposo y le contó algo a mi suegra cuando mi suegra estaba viva. Y él le dijo a mi suegra me lo dijo a mí, ¿qué le pasa a Ledis? A Ley la cambiaron. Yo no, Ley no es la misma, no. Ley no es la misma, la cambiaron, no sé qué le pasó. Y mi suegra me contó todo eso. Y yo decía, lo importante que es dar un buen ejemplo al esposo, porque de hecho la Biblia dice que si tú das buen testimonio a tu esposo, cuando él nos habla en Corintios, en el capítulo 7, dice que las mujeres tenemos que, si el esposo es inconverso, con nuestra actitud nosotros lo vamos a ganar. Y cuando Dios empieza a trabajar conmigo en todas esas áreas en las que yo decía que yo como que era feminista, porque yo decía, no, machista, no, yo soy feminista, no, soy la que levantaba la bandera, no, ¿qué es eso? ¿Que someterse al hombre? ¿Qué es eso? No, Dios tumbó todo eso, rompió todas esas estructuras mal formadas que habían estado en mí por mucho tiempo. Y el Señor me ayudó, el Espíritu Santo. Y yo hoy por hoy puedo decir, yo le plancho la ropa a mi esposo, claro, él también me ayuda porque mi esposo es lo mejor que Dios me ha dado. Aparte del regalo de la salvación que Él me dio un esposo maravilloso, porque es un esposo maravilloso. Y el Señor me enseñó a amarlo. Yo definiría la sujeción, amor. Si tú amas a Dios, amas a tu esposo. La Biblia dice, y si tú te amas a ti misma, dice que tú amarás, ¿ve? No te va a dificultar para amar, porque cuando tú te amas a ti misma, tú tienes que amar a tu esposo como a ti mismo. Y si amas a Dios, cuánto más. Y cuando el Señor un día me dijo en la palabra, específicamente en Tito, me dijo, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para mí. Y no es como si fuera, es que lo tengo que hacer como para Él. Y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí, de tantas otras cosas que tengo, bro. Gloria a Dios. Ese Tito es bien famoso. Tito discipulado, Tito hermano, gloria a Dios. Bueno, lo que podemos ver es que definitivamente a veces tomamos posiciones que son infructuosas, como lo estaba hablando nuestra pastora, de que por hacer las cosas de mala gana, por llevar la contraria,
por no dar la razón ni doblegar nuestra posición, hacemos cosas que son infructuosas para nuestra pareja, para nuestro hogar, para nuestra familia y para nosotras mismas. Porque, ¿qué beneficio tenía de que tomara esa actitud? Pero gloria a Dios, el Señor es bueno, el Señor, su palabra nunca falta, su palabra es oportuna en todos los momentos. Cuando más la necesitamos, Él es nuestro pronto auxilio. Ahora bien, yo estoy segura que usted tiene bastante testimonio que compartir hoy. Pastora Rosana, ¿qué le habló puntualmente Dios acerca de la sujeción? Yo quisiera que usted nos hablara más que del matrimonio, a las autoridades a nivel espiritual, a las autoridades que Dios ha colocado aquí en la tierra, nuestros pastores, nuestros líderes, a nivel espiritual, ¿qué Dios le habló acerca de la sujeción? ¿Le fue un camino difícil sujetarse a sus autoridades? Yo les puedo resumir realmente cómo es para mí la palabra sujeción. Después de un largo tiempo, de muchos años, he comprendido ahorita, pues en la actualidad, y gracias a Dios, lo siguiente, Carola, que la palabra sujeción se resume a una sola frase, que se llama obediencia. Y si no entendemos el principio de la obediencia, nos va a costar encajar en cualquier área, sea en la ministerial, en la familiar, en el hogar, donde Dios nos coloque. Cuando Dios nos hace el llamado, comienza Dios a trabajarnos a cada uno de nosotros. Y yo me acuerdo que el primer pastor que yo tuve, con el cual yo tuve la oportunidad de poder hablar con ese pastor y tener una relación amistosa con él y con su esposa, él me decía cosas y me decía, mira Rosana, tú tienes que entender esto, tú tienes que entender aquello. En aquel entonces yo no conocía a mi esposo, el pastor Silvino, y yo me llevaba esos conceptos a mi casa, ¿no? Y los meditaba. Y él me decía, busca en la palabra lo que quiere decir eso. Bueno, yo decía que yo obedecía a Dios, pero comencé a entender que si yo no respetaba a mi pastor, que si yo no me sujetaba a mis autoridades, a las que Dios había colocado acá, me iba a costar. ¿Saben por qué? Porque, muy puntual lo que han dicho cada una de ellas, nosotros traemos un esquema de nuestros hogares, nosotros traemos un patrón, y eso es preconcebido en cada uno de nosotros. Y eso va a estar molestando en todos nosotros, en todas las áreas, hasta que nosotros tomemos la decisión, no tomemos esa decisión firme de abandonar esos esquemas, de soltar esas raíces que traemos nosotros. ¿Y qué pasaba en mi caso? En mi caso ocurría de que yo soy la menor de 5 hermanos varones. Bueno, y ocurrió que en mi casa se fueron casando ellos y se fueron yendo y yo quedé sola con mi mamá en cierto momento. Y entonces yo me sentía en mi casa con una autoridad. Y ese fue el primer patrón que Dios comenzó a derrumbar en mi vida. Y usó a ese hombre. Pero el punto estaba en que yo no quería soltar esas raíces. Y tú me dices de que, bueno, de que la parte del matrimonio en que pudiera influir, por ejemplo. En el matrimonio yo me llevo parte de ese trabajo, de toda esa estructura que yo traigo, ¿verdad? Y me acordaba de estas palabras, lo que le dicen a uno cuando se va a casar, hasta que la muerte los separe. Y yo decía lo siguiente, yo decía, bueno, existe el divorcio, podemos divorciarnos. Lo que ocurre es que en el Señor no podemos nosotros llevar ese esquema. Y por un momento de mi vida me planteé eso en mi vida. Pero pasó algo muy singular. Yo tuve un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que a mí el pastor, mi esposo, me decía algo, aquello se levantaba en mi vida. Y entendí en aquel encuentro con Dios que Dios llegó a decirme, tienes que someterte a mí. Y yo me acuerdo que eso fue una tarde, yo recuerdo que yo me humillé delante de Dios y yo me postré al piso en el lugar donde nosotros vivíamos en un apartamento en Flor Amarillo, y yo recuerdo que yo me acosté en el piso y le dije, Señor, si tú puedes y quieres trabajar conmigo, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti y trabaja, porque yo estoy viendo que mis paradigmas, mis principios no son suficientes y esto no encaja
en el trabajo que tú quieres hacer en mi hogar, en mi matrimonio, en el ministerio que tú dices que me vas a entregar. Y poco a poco fui entendiendo, a partir de aquella tarde, empecé a entender que necesitaba humillarme delante de Dios y obedecer. Y entiendo que si nosotros no obedecemos a Dios, nos va a costar el principio de la sujeción. Efesios 5:24 habla de que tenemos que obedecer en todo, a nuestros maridos, a nuestros esposos, en todo. Y eso cuesta cuando uno viene con una formación muy distinta a la que Dios quiere entregarnos, eso cuesta. Y hasta que yo no solté aquella estructura y no tomé la decisión de cambiar, no hubieron los cambios. No pasó nada. Pero de verdad que vi a Dios, de verdad, a medida que fui humillándome al Espíritu Santo.